Esto que estás viendo no es una demo, es una inteligencia artificial usando mi ordenador, haciendo cosas por mí sin que yo toque absolutamente nada. En este vídeo vamos a poner la prueba con 3 niveles: cosas básicas, automatizaciones reales y al final algo que no me esperaba. Y si tienes un negocio, quédate hasta el final, porque esto puede ahorrarte muchas horas de trabajo. Empezamos. Todos los prompts que yo utilice en este vídeo os lo dejaré en mi página web, que la tenéis abajo en la descripción. Una vez que ya tenemos instalado Cloud, yo he contratado el plan Pro, en el cual ofrece una serie de características que no ofrece el plan básico, que os la voy a mostrar a continuación. Con lo cual vamos a empezar de menos a más. Lo primero que vamos a poner a prueba va a ser el apartado del chat. Aquí tenemos diferentes modelos. Tenemos el Opus 4.6, el cual es el más potente y lo recomiendo utilizar a la hora de crear aplicaciones, pero para utilizar el chat y preguntar cosas básicas vamos a utilizar siempre Sonnet 4.6. Una vez que ya lo tenemos marcado, vamos a juntarle nuestro prompt, en el cual quiero que me realice un planning para visitar los monumentos más típicos en Roma durante 3 días, de una forma económica, y sobre todo que me lo represente de una forma visual y fácil de entender. Ya tendríamos por aquí el planning de Roma para 3 días. A diferencia de otros modelos de inteligencia artificial, vemos que el apartado de chat es bastante más visual. Día 1 disponemos del centro histórico y visitar el Coliseo, y también nos recomienda un sitio para poder almorzar, en el cual el almuerzo cuesta entre 5 y 8 euros. El día 2 nos recomienda que visitemos el Vaticano y la Trastevere, y el día 3 que visitemos plazas, fuentes y barrios. Aquí nos marca el horario para visitar cada cosa. Al final acaba con una serie de consejos, como es el caso del transporte, agua gratis, café romano, entre unos 150 y 200 euros por persona para los 3 días. Esto parece una tontería, pero imagina esto aplicado a datos de negocios reales. Pero lo interesante no es esto, lo interesante viene ahora con el apartado Cowork. Ahora viene lo potente. Esto no es un chat, es un agente que trabaja por ti. Vamos a comenzar pidiéndole una cosa muy básica pero muy potente a la vez. Como veis, ya la interfaz cambia un poco, ya que tenemos aquí un apartado que pone trabajar en un proyecto. Si pulsamos aquí, podemos elegir una carpeta de nuestro ordenador. En mi caso, voy a seleccionar una del escritorio que se llama Cloud y le damos a seleccionar carpeta y le damos a permitir siempre que modifique cualquier tipo de archivo. Cualquier archivo que le pidamos nos lo va a guardar en dicha carpeta. Adjuntamos nuestro prompt, en el cual quiero que acceda a la página de Mercadona, que es una tienda de alimentación, y me realice un pedido y me llene la cesta hasta un límite de 150 euros con artículos sanos para comer, pero que no me realice el pedido, solamente que lo deje preparado. Y le damos a ejecutar. Como es la primera vez que lo uso, me dice que tengo que tener en Google Chrome la extensión de Cloud instalada. Para ello accedemos a las extensiones de Google Chrome, pulsamos en descubrir más extensiones de Chrome y aquí buscamos la de Cloud. Seleccionamos esta primera y le damos a añadir a Chrome y ya lo tendríamos activado. Me dice que por seguridad no puede introducir mi contraseña, me va a llevar hasta la ventana de Mercadona para que yo introduzca mi contraseña. Le decimos que sí tenemos ya la extensión habilitada y que le dejo vía libre para la hora de la alimentación y pulsamos enviar. Como vemos a la derecha tenemos los pasos que va a seguir, como es el hecho de navegar por la página de Mercadona, esperar a que el usuario inicie sesión, seleccionar los productos y verificar el carrito y el total. Me dice que ya me lo tiene abierto, con lo cual accedemos, nos vamos a ir al apartado de identificar, nos identificamos, le decimos que ya he introducido mi correo y vamos a estar en el navegador viendo lo que va haciendo. Como vemos ahora a la derecha, el carrito está vacío y ahora mismo acaba de buscar el tema de los aceites para ir añadiendo uno a uno al carrito. Como vemos, ha añadido el aceite de oliva y por aquí ya nos va poniendo lo que va viendo. Estoy en fruta, voy añadiendo fruta variada y saludable. Ha añadido un plátano, voy a añadir más unidades y uva también.
Y todo ello sin nosotros tener que hacer absolutamente nada. Y ya nos dice por aquí que habría acabado, completado el carrito con un total de 90 euros, muy por debajo del límite de 150 euros, y que el carrito se desglosa en frutas y verduras, proteínas, lácteos, hidratos saludables y grasas saludables. Si accedemos a nuestro carrito, aquí están todos los ingredientes que ha añadido y efectivamente un total de 90,60 euros. Vamos a seguir subiendo el nivel. Para ello le vamos a dar a la función de conectores aquí en el más y vamos a añadir un nuevo conector. Como veis, aquí lo podemos conectar con cualquier tipo de aplicación, ya que hay muchísimos conectores, pero nosotros vamos a buscar el de Canvas. Una vez que ya lo tenemos, le damos a añadir, iniciamos sesión en Canvas, permitimos el acceso a Cloud y ya estaría autorizado. Y como vemos, ya está Canvas conectados. En esta opción podemos tanto permitir como denegar cierto tipo de permisos. En mi caso vamos a habilitarlos todos. Volvemos al apartado de Cowork y vamos a juntarle nuestro prompt. Aquí lo que estamos queriendo es que acceda a Canvas, nos cree 5 publicaciones dependiendo de cada tarta que vamos a lanzar en nuestra pastelería. Esto lo estoy aplicando a una pastelería, pero lo podéis aplicar a cualquier tipo de negocio, con los diferentes sabores de la tarta, que son los que le digo aquí, como es el pistacho, Oreo, Lotus, Kinder, Nocilla, tipo carrusel para Instagram. También le digo que me descargue las publicaciones que cree en Canvas y me lo cree en una carpeta dentro de mi propia carpeta de Cloud que se va a llamar Instagram semanal y le damos a ejecutar. Ya tenemos la lista de tareas que va a llevar a cabo, como es el caso de crear una publicación de pistacho en Canvas, crear una publicación de la tarta de Oreo y luego exportar y guardar todas las publicaciones en la carpeta que se llama Instagram semanal. Por aquí ya vemos que está trabajando dentro de Canvas. Ya tendríamos el carrusel de la tarta de pistacho realizado con 4 diferentes fotografías. Permitimos lo de crear la carpeta, podemos ir apreciando que la de Lotus ya la tendría, la de Oreo también tendría aquí las diferentes publicaciones y ya tendríamos por aquí el resultado, 6 publicaciones creadas y guardadas en tu cuenta de Canvas. Incluso podemos editar algunas. Si le damos a editar tarta de Kinder en editar en Canvas, le damos a abrir enlace y nos lleva directamente a esta de tarta de Kinder por si queremos modificar algún texto o incluso alguna fotografía. Si tienes un negocio, esto sustituye horas de trabajo que te puede llevar durante una semana. En cuestión de minutos, Cloud te lo realiza. Y si quieres implementar esto en tu negocio, te dejo mi página web abajo en la descripción. Ahora vamos a ponerlo a prueba pidiéndole que realice un trabajo de oficina. Le adjuntamos nuestro prompt en el cual yo tengo en descargas un fichero que se llama ventas de coches con una serie de datos y le voy a pedir que lo analice los datos y que haga un resumen de los productos más vendidos y una gráfica visual y que guarde el resultado como nuevo archivo y le damos a enviar. La ruta que tenemos ahora de tareas es buscar el archivo de ventas de coche, analizar los datos, crear un nuevo Excel con el resumen y gráfica visual y guardar el resultado para verificar los errores. Le permitimos el acceso a la carpeta de descargas. Este sería el archivo de ventas de coche en el cual tengo por los diferentes meses las ventas que se han realizado. Y ya nos dice por aquí que nos ha creado un archivo que se llama ventas de coches resumen que está guardado en la carpeta de descargas. Los datos originales, que es la tabla limpia con los datos fuentes y totales autonómicos, el resumen y las gráficas. Si accedemos a la carpeta de descargas, vemos que tenemos por aquí el de ventas de coches resumen. Lo abrimos y ya vemos que visualmente lo ha puesto más bonito el diseño que tenía, ya que prácticamente no tenía ningún tipo de diseño. Ya vemos que ha implementado aquí el total de cada año. Si accedemos a resumen ejecutivo, vemos que tenemos el total por cada año, el balance que ha tenido en ventas, el top meses por ventas en 2025 y el detalle mensual en comparativa con 3 años. Si pasamos al apartado de gráficas, tenemos 2 tipos de gráficas. Una gráfica de barras en la cual indica las ventas mensuales por año desde 2023 a 2025, diferenciada por colores, y una gráfica lineal
en la cual también es interactiva si pasamos el ratón por encima. Y todo esto se puede modificar por si tenemos que modificar algún dato. Esto ya es trabajo real. Es el trabajo que realiza una persona, pero en este caso lo está realizando una IA. Y ahora vamos a hacer algo más bestia. Ya hemos visto cómo podemos crear publicaciones automáticas utilizando Canvas. Y ahora vamos a pedirle que nos cree una automatización para que publique de forma automática y de forma programada utilizando la herramienta de Make. Para ello vamos a darle al más y le vamos a dar a conectores. Agregamos el conector, buscamos Make y le damos a añadir. Iniciamos sesión con nuestra cuenta, aceptamos todo y le damos a permitir. Si pulsamos ahora en conectores, vemos que ya tenemos el módulo de Make agregado. Y ahora vamos a pedirle lo siguiente, sin tener absolutamente ni idea de cómo funciona Make ni cómo crear escenarios. Buenas. Quiero crear una automatización en Make en la cual tenga un módulo de inteligencia artificial, ya sea de Gemini o sea de ChatGPT, en el cual me cree fotografías, con el objetivo de mantener mi cuenta de Instagram de inteligencia artificial activa. Por así decirlo, la automatización que quiero es crear fotos con texto de forma diaria, que se realice la publicación todos los días a las 3 de la tarde, hora española, y pulsamos enviar. La tarea que va a seguir va a ser revisar las conexiones de Make, diseñar y crear el escenario, configurar la hora que le he indicado que sean las 3 de la tarde, añadir un módulo de generación de imágenes con inteligencia artificial y añadir el módulo de publicación de Instagram. Permitimos siempre y ya nos dice por aquí que ya tendría el escenario creado. Y lo que tendría que hacer sería conectar con OpenAI, es decir, poner mi API de OpenAI y conectar con mi cuenta de Instagram. Aquí me indican los pasos que debo de seguir, que son bastante sencillos, y simplemente activar el botón de encender y ya estaría funcionando. Si accedemos a los escenarios que tengo, vemos que ya tengo aquí creado el del día de hoy, que es el de Instagram, hora diaria a las 3 de la tarde. Y si accedemos al escenario, aquí tenemos los dos diferentes módulos que son los que tengo que configurar, tanto el de ChatGPT como el de Instagram. Vemos que ha seleccionado perfectamente el modelo de DALL-E 3, el prompt sobre las imágenes, cómo la tiene que crear, y aquí la cuenta de Instagram, que simplemente sería darle al botón de conectar e iniciar sesión con vuestra cuenta. Y recordaros que vuestra cuenta de Instagram tiene que ser business, es decir, de empresa, no puede ser una cuenta privada. Y una vez que ya lo tengáis, le dais aquí activar y listo. ¿Qué opináis que sin tener ni idea de cómo crear una automatización dentro de Make, utilizando Cloud, en cuestión de unos minutos ya tendríamos nuestra automatización montada? Os leo por comentarios. Y ahora vamos a crear algo desde cero. Para ello accedemos al apartado de código, adjuntamos nuestro prompt y aquí seleccionamos la versión de Opus 4.6 y le damos a enviar. Aquí lo que queremos es una aplicación web sencilla para poder gestionar clientes de un negocio local y que debe tener un formulario para añadir clientes, una lista de clientes guardados, campos de notas, interfaz limpia y moderna. Y en apenas unos segundos tendríamos la aplicación creada. La aplicación está lista y visible. Si accedemos a la carpeta que tengo en el escritorio de Cloud, aquí ha creado perfectamente el fichero clientes.html. Y si lo abrimos, tenemos esto, gestor de clientes. Ya hemos rellenado los datos de un nuevo cliente, le damos a guardar cliente y automáticamente aquí ya se me pone como cliente guardado. Esto lo podemos modificar el dato que quiera. En notas vamos a dejar solo primer y le damos a guardar y se nos guarda. Incluso podemos eliminarlo. Aceptamos y algo tan sencillo lo hemos creado en cuestión de segundos. Y aquí es donde está la oportunidad. Muchos negocios no tienen automatizaciones realizadas. Con ello pierden tiempo y no están sacando el potencial a la inteligencia artificial. Y tú puedes implementar esto y poder cobrar de ello. Si te gustaría que hiciese un vídeo implementando Cloud Code dentro de Antigravity, déjamelo en comentarios. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que toca. Hypea este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas novedades de inteligencia artificial. Recuerda que mi comunidad de WhatsApp sigue abierta y totalmente gratuita. Te dejo el link abajo en la descripción. La diferencia ya no está en quién trabaja más, sino en quién sabe delegar, incluso hasta una máquina.